voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta para esta cuarta parte de la novela que venimos leyendo, nombrada como La paz de los sepulcros. Novela escrita por Jorge Volpi por allá de 1995. La obra fue redactada mientras Jorge Volpi estudiaba Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación jurídica se nota en los detalles legales, políticos y estructurales de la novela. Sin más, ¿les parece si comenzamos? La noche eterna nos espera a todos, pero en su sombra florecen los recuerdos. Parte 4. Quisiera escribir que Ignacio Santillán y Alberto Navarro nacieron a la misma hora, 12 de la noche, del mismo 13 de octubre, pero la conciencia bastaría para desprestigiarme. Los datos no son exactos y la información proporcionada por las familias no suena confiable. También me gustaría decir que poseían un antepasado común o que ambos nacieron en la misma clínica, pero nadie querrá asegurarlo. Bastará decir, pues, que ambos padecían una misma enfermedad, hemofilia, para comprobar la estrechez de su vínculo. No obstante, en una improvisada conferencia de prensa, a la que desde luego no fui convocado, la Fiscalía General de la República sostuvo inamoviblemente la opinión contraria. Ningún nexo, aparte de las muertes en el mismo lugar, existía entre el difunto Alberto Navarro, ministro de Justicia, y el sujeto que, gracias a la información que yo le había proporcionado a Rodríguez Piña, había sido identificado como Ignacio Santillán, trabajador de la empresa Cimex, de 37 años de edad, con domicilio en etcétera. ¿Y quién podría rebatir las conclusiones del eximio fiscal general? El prestigio del doctor Corral Morales bastaba para acallar toda duda, por más que sus palabras fuesen falsas, y eso sin tomar en cuenta que la dolorosa conjunción de sus muertes atroces, era ya prueba suficiente de que la relación entre los dos hombres debía ser más complicada de lo sostenido por él. Para distraer la atención de esta incongruencia, el doctor Corral Morales se limitó a detallar las causas de las muertes, aunque no habló de la desaparición de la cabeza de Nacho, y confirmó, con un gesto de repugnancia cuidadosamente estudiado, que los dos individuos habían sido torturados, aunque tampoco especificó cómo. Respecto a los móviles de los homicidios o la identidad del asesino o asesinos, no dijo nada. En cuanto dispongamos de más información, queridos señores de la prensa, terminó con su voz afelpada, ustedes serán los primeros en saberlo. El rostro del viejo se contrae con una expresión que no es de asco ni de pena, ni de desesperanza. Las reacciones típicas de quien ha escuchado una confesión semejante, sino de asombro, más por descubrir las capacidades ocultas de la mujer que por naturaleza atroz de los hechos que ella le revela. El viejo agita las manos, camina de un lado a otro y trata de convertir en imágenes
Un tanto perjuiciado por la fotografía de Juan Gaitán, las palabras que ella ha depositado en sus oídos. Mira a la muchacha, sus jeans rotos y su rostro sin maquillaje, el body rojo que revela el abrupto contorno de sus senos, su cabello negro recogido en una cola de caballo y su piel sin maquillaje, y trata de imaginarla, zarigüeya indefensa, en el lugar de los hechos. Ella llora y suspira y ríe, como si los recuerdos dolorosos, la muerte del ministro, nostálgicos la última vez que hizo el amor con él, o alegres, la muerte de Ignacio Santillán, apareciesen en su cerebro de un tirón y ella fuese incapaz de controlarlos o detenerlos. ¿Qué pasó con la cabeza? La distrae el viejo. ¿Cabeza? Musita María Elena Mondragón. La cabeza de Nacho, joder, repite el viejo, ya impaciente. La joven parece no oír o no entender, no está presente. Aún se vislumbra en el motel, al lado de los cadáveres, muda. El viejo la toma por los hombros y la estruja en vano. María Elena permanece inmóvil, con los ojos color chocolate bien abiertos, fijos en las cadenas de oro que se mecen en el pecho del viejo, enmarcadas por su camisa roja. Solo se ve los puntos de luz que giran de un lado a otro del metal conforme su portador avanza o retrocede o se enfurece. La cabeza de Ignacio. El viejo hace gestos y ademanes. ¿Dónde diablos quedó? De las personas menos pensadas se obtienen de vez en cuando las revelaciones más sorprendentes. Filomeno Rivera, cuñado de la esposa de mi primo, hijo menor de mi tía Cesarina, fue siempre un opaco estudiante de medicina, de esos que estudian noche y día sin parar. Un buen muchacho, pues siempre dispuesto a aprender y a recibir consejos de los demás. De vez en cuando me llamaba y yo hacía lo posible por no colgarle de inmediato. No toleraba el ritmo apelmazado de su voz cuando me preguntaba sin falta: ¿Y tu esposa? Por eso, cuando en vez de escuchar la voz de Juan Gaitán o la de Susana, una secretaria con la que iba a salir esa tarde, escuché la suya, estuve a punto de decir con voz eléctrica: en este momento no puedo atenderlo, pero si gusta dejar un mensaje o enviar un fax, hágalo después de escuchar esta señal. Pero no me atreví. Y gracias a ello, me enteré de que Filomeno realizaba su servicio social en el CEMEFO, Ah, no me digas, qué interesante. donde acaba de presenciar la autopsia del exministro de Justicia, Alberto Navarro. Eso sí que era interesante. Mi tono de voz cambió de súbito y, como quien no quiere la cosa, de cualquier modo su inteligencia no daba para mucho, lo obligué a contarme cuánto sabía. Así me enteré del gran secreto. Según Filomeno, el rostro y el sexo y el vientre de la víctima 1, es decir, Alberto Navarro, el ministro de Justicia, se encontraban bañados en espesos jugos vaginales, aunque aún resultaba imposible determinar a quién pertenecían. Eso quería decir que el asesino, o uno de los asesinos, o al menos alguien que estuvo en el lugar de los hechos, antes o durante o después de la muerte del ministro, era una mujer. Obviamente a nadie convenía que se filtrase tal descubrimiento. La esposa y las hijas del ministro no tenían por qué sufrir. No había motivo para publicar las pistas que conducían en esa dirección. En todo caso, de ser la mujer, la asesina o uno de los asesinos, su sexo sería evidente cuando fuese capturada, sin necesidad de aumentar el escándalo y el morbo del público, su necesidad de saber más. Agradecí a Filomeno su amabilidad. Quedé de llamarle otro día, y solo en el último momento, para no fingir demasiado interés, le pregunté si también había participado en la autopsia del otro cadáver. Me respondió entusiasmado que sí,
Oye, Filo, le dije entonces. ¿tú crees que podría ver sus objetos personales? Rió estúpidamente y con un tono de complicidad añadió: creo que puedo arreglarlo, sí. Ahora no me quedaría otro remedio que invitarlo a comer. Cuando lo descubrí ni siquiera me tomó por sorpresa. Incluso debía haber supuesto que se trataba de un antecedente lógico e indispensable de la personalidad de Ignacio Santillán. Había nacido en una familia de invidentes. Tanto su padre como su madre eran ciegos de nacimiento, de modo que sé que es un mal chiste. Nunca vieron a su pequeño. No atino a suponer qué desean los padres de un niño que se encuentra en tales condiciones, hasta dónde hubiesen preferido, por identidad y conveniencia mutuas, que también fuese ciego. O quizá es al contrario, y la oscuridad necesita forzosamente de la luz. Así era Ignacio, tanto un producto de las tinieblas como una criatura lanzada de la noche al día en ese prolongado y absurdo recorrido que terminó aquel 26 de agosto en el que, por fin, agotado, destruido, se reintegró a las sombras. No ha de ser sencillo comprender a un hijo que, de pronto, inexplicablemente, se adentra en un lugar que no conocemos y en el cual somos incapaces de ayudarle. Los padres de Ignacio estaban acostumbrados a vivir en un entorno donde el tacto y el oído y el olfato, las texturas y los ruidos y los aromas eran las únicas llaves del mundo. ¿Cómo exigirles a renunciar a todo ello? ¿Cómo exigirles que entendieran de repente palabras azul o rojo o madre perla que para ellos carecían de significado? Porque el reino de los ciegos no es la casa de la oscuridad, ni una caverna o un precipicio. Para ellos, la luz es un estímulo, una temperatura, no una carencia ni una falta. Nadie tendría derecho a perturbar esta creencia, como nadie tendría derecho a revelarnos a nosotros, los normales, la existencia de un sentido más que nos permitiría conocer sensaciones desconocidas, nuevas e inquietantes percepciones. No quiero decir que los padres de Ignacio no lo quisieran, tampoco que se declarasen incompetentes para atenderlo o educarlo, solo que, más que en una otra y ninguna otra familia, la barrera que los separaba de su hijo era enorme, ineluctable. Poco a poco, conforme crecía, el niño se alejaba de la invisibilidad original, el territorio de los mayores, como en un nacimiento prolongado en el que se deja lentamente el regazo materno, como si el nacimiento no hubiese bastado para separar los cuerpos que antes se encontraban unidos. La luz practicaba una cesárea permanente, conciencia de su lejanía, de su diferencia. Ni siquiera al cerrar los ojos o en las penosas madrugadas en que clausuraba cortinas, puertas y ventanas en busca de su añorada oscuridad, volvía a sentirse cerca de sus padres. Él tampoco podría comprenderlos. Vivían en mundos opuestos, ellos sumergidos en el fondo de un mar, él flotando apenas, nadando sin fuerzas, añorando las profundidades. En sueños, pesadillas que se aparecían con los tonos y brillos vivificados, se imaginaba introduciendo las dos aspas de un compás en sus pupilas, observando con calma, sin dolor, cómo el rojo se convertía en un pausado y seguro negro. Nacho no tuvo hermanos, fue un niño solitario y apartado. La escuela, la compañía de personas normales que distinguía las siluetas como él, que apostaban a ver objetos cada vez más chicos, que hacían visco o se colocaban los dedos entrecerrados frente a los ojos para distinguir mejor los detalles, no eran de su agrado. Tampoco ese era su mundo. También ahí era diferente. Y no solo por las burlas o los apodos, por las risas calladas con las cuales lo veían partir al lado de su madre, sirviéndole de lazarillo,
sino por el carácter general de una tierra que no le parecía ni propia ni digna. A ellos no les importaban las palabras, ni la música, ni el contacto con los otros. Eran más ciegos que los ciegos, desprovistos no de uno, sino de 4 sentidos. Pero en casa intentaba devolverle el equilibrio a su tristeza. Al principio se quedaba horas tratando de describirle a su madre la forma precisa de una lámpara, o el tono exacto de una colcha, o las transformaciones que el sol efectuaba en su paso por el cielo, en las hojas del colorín plantado frente a su casa, y ya lo escuchaba en silencio, con mesura. La convivencia propia de los padres que sonríen ante los mundos inventados por los hijos, animándolo cuanto podía, pero incapaz de imaginar las minucias que él se esforzaba en concederle a las palabras. Blanco como las quemaduras del hielo, rojo como las flamas de la estufa, azul como la música que se oye por la radio, verde áspero, casi sin querer, amarillo lejano, púrpura como el olor de las uvas pasadas. Muda, la madre, se alejaba de sus metáforas y entonces él se quedaba solo durante horas, añorando un lenguaje en donde los sonidos revelasen las más sutiles diferencias entre los objetos. Un lenguaje que reuniera en sus letras cuanto nos rodea. Un lenguaje infinito, eterno como el paisaje que se extendía frente a él cuando subía a la azotea de la casa, y que sus padres jamás podrían contemplar. Cuando aprendió a leer, no solo en braille, la vida de Ignacio dio uno de sus giros definitivos. Se encontró de pronto con otra realidad, donde las palabras revelan las modificaciones de lo que está afuera de nosotros. No era un lenguaje nuevo. De hecho, era el mismo idioma de siempre. Si bien las letras impresas dibujaban en su mente formas, colores y figuras, pero también olores, sonidos y emociones nuevas, veía cosas sin necesidad de mirarlas, sin que tuviera necesidad de existir. Estaban ahí y eran reales, tanto como el mundo que él les describía penosamente a sus padres. Los libros contenían la misma paradoja que sustentaba a Ignacio. Hacía falta ser normal, tener los ojos sanos para observar las formas de las letras y los números, pero luego se necesitaba ser ciego, cerrar los ojos y contemplar adentro, en el fondo de nuestra cabeza, en la oscuridad de los pensamientos, las imágenes que iban surgiendo de la nada, el otro lado del espejo, que aparecía imperturbable en la memoria. Ignacio tenía 7 años. Desde entonces y hasta que cumplió 22, cuando su vida volvió a simbrarse, prácticamente no hizo otra cosa sino leer. Cuánto libro, revista o periódico llegaba a sus manos era devorado por él con un afán que llegó a preocupar a sus padres. Toda la tarde y parte de la noche, e incluso cuando estaba en el baño o bajo el agua de la regadera, o en el transporte a la escuela, Ignacio devoraba páginas interminablemente, frenéticamente. Continuó teniendo así pocos amigos, a los que casi nunca veía. Su único deseo, su única vocación, era leer. Primero fueron narraciones infantiles, luego libros de botánica, geografía y filosofía, y por último novelas y cuentos. Decenas de historias que leía con fricción, a veces en voz alta para que su madre escuchara, aún distraída, los pasajes que más le emocionaban, pero casi siempre a solas, en silencio, encerrado en su habitación, con las cortinas cerradas y solo la luz indispensable para distinguir letras y palabras. Novelas y cuentos de todo tipo, de aventuras y románticos, clásicos y nacionales, bestsellers y experimentales, actuales y folletinescos, de ciencia ficción y de terror, como Don Quijote. La comparación le encantaba. Vivía entre libros y entre libros desarrollaba su espíritu, aunque en su interior también se acuñase lentamente agazapado en medio de tantas frases como un quiste, como un citicerco que aguarda el momento propicio para despertar,
el oscuro delirio que lo conduciría hacia su muerte. La primera vez que hablé con él fue también gracias a una novela, una mala novela de hecho, El Empalador, el espantoso libro que escribí cuando tenía 17 años. 2 semanas después del descubrimiento de los acontecimientos, apareció por fin en el lugar y la situación menos pensadas la cabeza, o lo que quedaba de ella, de Ignacio Santillán. Pero esta vez el pitazo fue extemporáneo. Llegué a tiempo de mirarla y de confrontar el horror de todos los mirones que la observaban. Por más que alguien como yo esté acostumbrado a ver muertos a diario, resulta diferente encontrar la cabeza de alguien que fue cercano a nosotros, convertida en alimento para gusanos. Pero, ¿acaso por fortuna, Juan Gaitán no pudo encontrarme a tiempo y de este modo, tribuna del escándalo, perdió la nota y gran parte de la fama que había adquirido en los días previos? Fue un niño de 10 años, Manolito Sánchez, ahora sujeto a un tratamiento psicológico, fue quien la descubrió, clavada en una estaca, al fondo del cementerio inglés. Y así concluimos la cuarta parte de esta novela, La Paz de los Sepulcros. Los invitamos a suscribirse, estén pendientes de más contenido, así como esperar la quinta parte de esta novela escrita por Jorge Volpi por allá de 1995. Sin más, no queda más que decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.